Hola a todos, soy Anxo Pérez. Después os contaré un poquito más sobre mí, pero me gustaría ir muy al grano con tres claves de lo que yo considero que es la empresa del siglo XXI. Si tu empresa no está haciendo una de estas tres claves, entonces, desde mi humilde punto de vista, comete un error. El punto de vista del siglo XXI y después de lo que ha sucedido con el coronavirus es un punto de vista diferente. Las cosas han cambiado, el mundo es otro y hay que adaptarse. Hay tres claves del siglo XXI que yo llevo defendiendo durante mucho tiempo y es la velocidad, la adaptabilidad y los resultados. Hay muchas empresas con las que yo trabajo que veo que tienen un modelo obsoleto y el modelo siempre es obsoleto por uno de estos tres motivos. O no son lo suficientemente adaptables, no son lo suficientemente rápidos o no proporcionan el número necesario de resultados. Si tenemos en cuenta estas tres claves y las aplicamos a cómo las empresas se mueven en el siglo XXI, hay al menos tres cosas que yo creo que todas las empresas deberían de estar haciendo. La primera tiene que ver con conocimiento, con formación. El mundo va a toda velocidad, la evolución de las empresas es vertiginosa y eso requiere muchísima formación. Entonces hay dos tipos de líderes en las empresas a día de hoy. Hay los que perpetúan el modelo anterior y hay los que se adaptan al modelo siguiente. Y en esa adaptación necesitamos conocimiento. En el siglo XX estudiabas una carrera y con ese conocimiento podías defenderte el resto de tu vida. En el siglo XXI eso es imposible. Con lo cual la vertiginosidad de la evolución requiere que estemos en constante aprendizaje. El aprendizaje y el conocimiento ya se van a volver parte de nuestro día a día. Igual que te lavas los dientes, aprendes cosas nuevas cada día. La frase que tengo de cierre para el consejo número 1 es: el conocimiento no hace que tu vida sea más larga, pero sí más ancha. Y por cierto, un bonus sobre el punto número 1, la mejor manera de conseguir conocimiento son dos. Una es gracias a una curiosidad interna y el otro es gracias a una exposición externa. En la parte interna es estar constantemente buscando información por tu cuenta, y esto no es aprendizaje reglado, esto es todos deberíamos ser investigadores, y en la parte externa están las asociaciones entre las personas. Yo le llamo, este concepto no lo he inventado yo, pero los masterminds es una de las mejores maneras, pero básicamente grupos de personas con realidades parecidas que intercambian conocimiento. Hasta ahí el punto número 1. El número 2, hablo de liderazgo, yo le llamo liderazgo inteligente, en el que tiene que ver no con cómo establecer jerarquías o imposiciones, sino cómo motivar, no tanto empujar, sino atraer. En el siglo XX era un liderazgo de empuje, en el siglo XXI es un liderazgo de atracción. No te fuerzo a que hagas nada, te motivo a que tú lo hagas, porque soy un líder magnético. Y este es el punto número 2. Las personas magnéticas son aquellas que trabajan desde la atracción en lugar de desde el empuje. Yo no te fuerzo, no te inculco, simplemente te motivo para que tú mismo des el paso por tu propio pie. Y hay varias claves de las personas magnéticas, los líderes magnéticos. Tengo una conferencia entera solo sobre líderes magnéticos, hoy no puedo contaros el 100% del contenido de esa conferencia, pero sí me quedaré con un par de claves de ellas. Lo primero es que estos son todo habilidades blandas y curiosamente es lo que más determina el éxito en el siglo XXI, las habilidades blandas juntadas o emparejadas con el conocimiento. Bueno, pues dentro de estas habilidades blandas hay una importantísima y es: olvídate de culpar a nadie por nada. Hay una historia que cuento a veces en mis conferencias, voy a intentar condensarla mucho para que me quepa aquí. La voy a contar rápidamente, seguramente la historia más poderosa que yo he escuchado en toda mi vida. Es una historia real y le ocurrió al nieto del Mahatma Gandhi. Tuve la oportunidad de trabajar con él. Y me contó esta historia que él no la suele contar mucho en público y a mí me pareció lo más fascinante. De hecho, lo publiqué en mi tercer libro que anda por ahí, Los 88 peldaños de la gente feliz. Y dice lo siguiente: él estaba con su abuelo, el Mahatma Gandhi, en la India, y le dijo: oye, este sábado te vas a venir conmigo a la ciudad, vas a estar conmigo todo el día, pero es muy importante que a las 5:15 de la tarde estés de vuelta en el punto de recogida. Por la mañana conmigo, por la tarde vas a casa de tus tíos, a las 5:15 en el punto de recogida. Descuida, abuelo, allí estaré. El niño se va a casa de sus tíos, ve un cine que nunca había estado en un cine y por primera vez se mete en el cine, pierde la noción del tiempo y la película acaba a las 6 de la tarde. Mira el reloj, no se lo puede creer, todo agobiado empieza a correr, a volver al lugar donde tenía que haber estado 45 minutos antes y llegó con 1 hora de retraso. El abuelo, el Mahatma Gandhi, ya una figura universal por aquel entonces, estaba completamente desesperado
y le dice, hijo mío, esto no es lo que habíamos acordado. El niño dice, abuelo, perdóname, no te lo vas a creer, estaba en casa de los tíos, mintiéndole, ¿vale? Me han invitado a tomar el postre y obviamente no podía decirles que no. El abuelo, que ya sabía la historia, había hablado con los tíos por teléfono, sabía que era falso y dice, querido nieto, solo hay dos maneras de interpretar esta historia. La primera es concluir que el que no se ha portado bien eres tú por haberme mentido y el castigo es para ti. La segunda es concluir que yo no te he educado bien y el castigo es para mí. Y por supuesto, concluyo lo segundo. El nieto se fue a casa en coche y el abuelo, como castigo para reflexionar, se volvió a casa andando por la noche, con peligros, descalzo y más de 50 horas caminando. Y la segunda frase para este segundo punto dice, el líder débil culpa a sus seguidores y con ello los aleja. El líder fuerte se culpa a sí mismo y con ello los inspira. Esto tiene que ver con los líderes magnéticos. Eso es un fragmento de mi conferencia de líderes magnéticos. Y el punto número 3 dentro de la conferencia del siglo XXI tiene que ver con la cultura de empresa. Os cuento un poquito sobre mí. Yo me fui a Estados Unidos con 15 años, solo y sin familia, y me peleé con la vida, tuve un montón de batacazos, los cuales fueron seguramente mis mejores profesores. Con 18 años estaba trabajando para la policía como intérprete, después a los 19 en el Senado de los Estados Unidos y con 20 años estaba trabajando para el FBI y después fui intérprete de Barack Obama en las elecciones. Trabajé en la ONU, aprendí 9 idiomas, aprendí a tocar 9 instrumentos musicales, bueno, un montón de cosas muy, muy locas, hice conciertos en 7 países y en esta vida tan variopinta lo que yo estaba haciendo era ser una esponja, eran lecciones que la vida me iba dando y que yo iba aprendiendo. No siempre salió todo bien, tengo un montón de fracasos por el camino, pero me permitió construir una empresa que a día de hoy da trabajo a casi 200 personas y factura varios millones de euros. La tercera lección la extraje de mi experiencia como empresario y como emprendedor. Y tiene que ver con cómo construir una cultura de empresa única. Hay una frase que tengo por ahí que dice, si es distinto, ya es sexy. Así que muchas de las claves de cómo construir una empresa sexy pasan por cómo hacer cosas de forma diferente al resto. Otra frase que publiqué dice, no puedes conseguir más que nadie haciendo lo mismo que todos. Así que quédate en mente con este principio. Si quieres acertar mucho, falla mucho, porque la única manera de fallar mucho es cuando fallas mucho, estás construyendo el camino de acertar mucho. Me gustaría cerrar con esta otra frase de las miles que tengo. Cuando publiqué mi primer libro, Los 88 peldaños del éxito, contra todo pronóstico, se convirtió en el libro más vendido de toda España. Después empecé a dar conferencias en los 5 continentes y esto me permitió acercarme a miles de personas, aprender de muchos líderes mundiales, trabajar con jefes de Estado. A día de hoy asesoro a gente en diferentes empresas y esto me da mucho conocimiento, sobre todo qué no hacer a la hora de tener éxito en una empresa. Con lo cual me gustaría cerrar con este principio y dice lo siguiente. No se puede transformar las empresas, tan solo se puede transformar la mente de las personas que las componen. Nos vemos en la siguiente conferencia.